Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Como sabéis, bueno, pues estamos en el ciclo El psicólogo en mediación en el 2015, oportunidades laborales y de formación. Y en el día de hoy concretamente, pues contamos con la colaboración de Florentino Moreno Martín, que nos va a hablar acerca de las perspectivas de la psicología en el ámbito de la mediación en el año 2015 en España. Florentino, bueno, es psicólogo, es experto en gestión de conflictos, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Yo he tenido la suerte de contar con él como profesor y bueno, pues comentar una cosita breve. A mí, bueno, Florentino me dio una asignatura que se llamaba, si no recuerdo mal, Psicología del Conflicto y la verdad es que fue un poco, él no lo sabe, pero fue un poco la persona que me hizo, bueno, pues que el gusanillo de la mediación entrara, ¿no? Porque fue la primera persona que escuché hablar acerca de mediación. Luego, cuando acabé la carrera, bueno, pues ya pasó un tiempito y en un momento determinado se me encendió la chispa de querer hacer alguna formación complementaria a la licenciatura y me acordé de él, me acordé de la mediación y bueno, fue que estudié mediación. Entonces, bueno, pues para mí, bueno, pues es especialmente entrañable tenerle aquí. Comentaros antes de nada y antes de dejaros con Florentino, porque luego no nos da mucho tiempo tampoco a hablarlo, deciros que hay convocada otra sesión para el día 27 de mayo, que será también a las 5, y en el que hablaremos de las competencias y habilidades que el psicólogo aporta en mediación. Y bueno, correrá a cargo de Félix Arias, que es psicólogo y director de un CAF, ¿no? Del CAF 5. Entonces, bueno, os lo comento ahora aquí un poco al principio para que lo tengáis en cuenta. Y por último, también indicaros que, bueno, si queréis poneros de alguna manera en contacto con el grupo que tenemos aquí en el COP de Mediación y Psicología, bueno, pues que podéis dirigir un correo a mediación@copcop.es, ¿vale? Y bueno, para no hacerlo más extenso, os dejo con Florentino Moreno. Gracias. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Bueno, normalmente siempre es labor de quien presenta hablar bien del presentado, ¿verdad? Para no echar a la gente, pero en este caso Rocío ha dicho una cosa que me ha sorprendido y que me ha resultado especialmente grata, ¿no? Me ha dicho, tuve la oportunidad de contar con él como profesor. Eso no sé si es un lapsus, un piropo o qué, pero sí, ese es yo creo que el objetivo de casi todos los profesores, ¿no? Que cuenten contigo y de algún modo el que yo esté aquí, pues es gracias a que algunos antiguos alumnos pues se ha cumplido el propósito de lo que es la docencia en general y la docencia universitaria en particular, y es dejar una pequeñísima huella, por lo menos que se acuerden de ti y que les pueda servir algo lo que son tus enseñanzas. No estoy tan seguro que sea la persona más adecuada para dar una conferencia en un ambiente tan selecto y tan relevante como este, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar no dejar mal a quien me ha invitado y hablaros desde lo que yo puedo hablar. Yo voy a explicar con cierta brevedad porque mi idea es sobre todo que charlemos como psicólogos sobre algo que nos preocupa en general a todos los que estamos vinculados directamente a la mediación, que es en qué situación estamos. Entonces voy a hacer una exposición aproximadamente de unos 30 minutos, voy a intentar ceñirme ese tiempo y luego el resto del tiempo pues vamos a charlar en preguntas y intervenciones vuestras que estoy seguro que serán muy fructíferas. Veo bastantes antiguas alumnas mías y eso me agrada muy especialmente. Bueno, ¿desde dónde voy a hablar? Pues desde donde yo trabajo. Yo trabajo desde hace bastantes años en la universidad. Compaginé mucho tiempo
hasta que me hice ya, digamos, profesor estable. Fueron muchísimos años de compaginar el tiempo fuera y dentro de la universidad, que es lo que les pasa a la mayoría de los profesores jóvenes. Yo ya no lo soy, pero durante muchos años pues estuve haciendo cosas muy diversas fuera de la universidad, y uno de los campos a los que estuve dedicado y que sigo vinculado es a la gestión de conflictos, a veces desde el punto de vista de la investigación como estudioso de los efectos de la guerra, de la violencia política, de la violencia de género, y en muchas otras ocasiones ya más interviniendo como mediador en el ámbito también de familiar y en el ámbito también político, en mi vínculo con América Latina. Ahora, en los últimos años, trabajo en exclusiva para la universidad, aunque sigo a través de la investigación colaborando pues, en cuestiones relacionadas con el conflicto, tanto en asuntos de investigación como en el Instituto de Mediación de la Complutense, que también colaboro y que tuve el privilegio pues, de estar al principio cuando se formó, y veo aquí personas que están también muy vinculadas a este instituto más que yo. Por tanto, lo que yo voy a hacer va a ser hacer una reflexión general desde el punto de vista de la universidad, desde el punto de vista de un observador más bien externo que interno, porque no participo de forma activa como Rocío y como muchos de vosotros en asociaciones de mediadores y en lo que es la dinámica más jurídica, más de lobby del mundo de la mediación. Voy a dividir mi intervención en tres apartados. Una primera introducción sobre digamos, la explicación de por qué ha tenido esta expansión extraordinaria la mediación en estos 15-20 años. Ha sido algo espectacular, absolutamente espectacular, desde que comenzó a instaurarse en España. Voy a hacer un pequeño comentario de las razones de por qué había un caldo de cultivo para que la mediación prendiera, para que fructificara, pero ha sido espectacular en un corto espacio de tiempo el recorrido que ha tenido. Entonces voy a hacer un pequeño recorrido de 5 minutos hablando como de 3 grandes momentos que yo he vivido relacionados con la mediación. El arranque de la mediación, lo que son los inicios, luego toda la fase de expansión y consolidación, y ahora que yo entiendo que estamos en un momento como de reajuste, de normativización, de cerrar la normativización y de explotación. Ese sería el segundo apartado, agrupar estos 3 grandes momentos pensando en el momento actual, y luego una reflexión sobre cómo veo yo el momento que vive el psicólogo vinculado a la mediación en el momento actual. Voy a dar unas pinceladas sobre los rasgos que caracterizan a la mediación, a mi juicio, algunos de las peculiaridades de los distintos tipos de mediación. Me voy a centrar más en la mediación familiar, pero a través de bastantes antiguos alumnos y de colegas en los que participo con algún proyecto de investigación, pues tengo cierto vínculo con la mediación escolar, con la mediación penal y con la mediación sociocomunitaria. Entonces voy a comentar desde mi punto de vista en qué momento están estas áreas, repito, siempre desde una perspectiva de lo que yo puedo llegar a observar. Bueno, pues vamos allá. Espero no aburrirles y sobre todo servir de acicate a que luego charlemos sobre vuestras experiencias y vuestras inquietudes. Bueno, el primer punto que quería destacar es por qué arraigó la mediación en los años 80 en España, especialmente en los 90, pero bueno, ¿por qué en los 80, que fue cuando yo entré en contacto con el mundo de la mediación? ¿Qué hizo que la idea calara en algunos sectores importantes, influyentes, y que luego en los años 90 se desarrollara de una forma, una expansión tremenda hasta los momentos actuales, que ahora comentaré cómo lo veo? Pues yo creo que hubo fundamentalmente, cuando explicamos desde el punto de vista más académico ese momento, casi siempre se destaca un aspecto objetivo, que era una cierta saturación del mundo judicial, sobre todo en el campo de las separaciones. Ese fue el origen
que todo el mundo entiende que el mundo anglosajón fue el origen claro de la mediación familiar en el mundo anglosajón, y en España, en cierto modo, también tuvo mucho que ver la saturación, porque había una presión tremenda después de tantos años que no existía divorcio y que había un ambiente muy contrario a las separaciones, penalizándolo, criminalizándolo. Pues en los años 80 había un atasco grande de personas que se querían separar. En los primeros momentos prácticamente la mediación era absolutamente anecdótica, pero había ese caldo de cultivo de la cierta saturación. Pero más que estos datos objetivos, junto con la saturación, la promesa de que era un proceso mucho más rápido, económico, incluso eficaz que el largo proceso judicial para las separaciones, pues la expansión, a mi juicio, el que arrancara la mediación en Europa y muy especialmente en España, fue un cambio importante en la lógica cultural. Se suele poner, porque nos ayuda mucho a entender la realidad, la etiqueta de la posmodernidad, que yo creo que puede ser eficaz para entenderlo, pero hubo una serie de elementos que cambiaron de forma muy significativa la vida en Europa, en el mundo occidental y concretamente en España. Yo por aquellos años, en los 80, estuve viviendo un tiempo en Centroamérica. Yo todavía no había terminado la carrera, no pensé que soy tan viejo, pero bueno, al principio de los 80 estuve unos años viviendo en Centroamérica, y cuando volví a España, pues noté que es verdad que habían cambiado las cosas. Yo venía de un ámbito rural muy tosco, muy de campesino, que estaba metido ahí en medio de la nada, en un sitio durante varios años, y fue como llegar al futuro. Los años 80 arrancaron algunos elementos que han constituido la identidad de los que nos criamos en otro mundo, pues como por ejemplo la crítica a la autoridad, pero no una crítica utópica 68ista, sino una crítica pragmática, que las personas no solamente no les gustaba o no nos gustaba estar sometidos a la autoridad, tampoco nos gustaba ejercerla, y cuando asumían cargos 80, 90, pues la gente se sentía incómoda. Es un elemento constitutivo de la posmodernidad, la preocupación por la autoridad, utilizar el poder de una forma más civilina, más indirecta. Luego, otro elemento importante que favoreció mucho el que la mediación tuviera cierto éxito en aquellos momentos y un gran éxito después, pues fue la profesionalización que hubo de actividades que antes lo hacíamos todos. Se fue profesionalizando la vida cotidiana en los años 80, 90, que fueron años de auge económico, y la gente pues pagaba por hacer cosas que antes pues hacían ellos mismos. Yo, por ejemplo, me crié en el mundo del bricolaje, pues porque casi todas las cosas en las casas pues antes las hacíamos, qué antiguo esto, ¿verdad? Los maridos, los varones, los chicos, y entonces hacíamos las cosas pues porque era habitual. Eso apareció IKEA y aparecieron una serie de elementos profesionales que, bueno, puede ser una metáfora, yo creo que útil. Se profesionalizaron muchísimas cosas y la gestión de conflictos se empezó a profesionalizar, porque una cosa que antes se hacía con buena voluntad y con personas más o menos hábiles no se va a profesionalizar. No va a haber expertos que, pues si hacen muchísimas otras cosas, ¿por qué no van a hacer esto? Y por último, una idea más genérica de la exacerbación de la subjetividad, el que la verdad no está en un sitio donde hay que ir a buscarla, sino que cada uno tiene su verdad, y probablemente sea el elemento crucial de por qué la mediación se impuso finalmente, porque la mediación, todos los que estáis aquí, la mayoría, conocéis muy bien todo el proceso de mediación, y la columna vertebral de la mediación pues es precisamente intentar conciliar verdades, visiones, y no que nos ajustemos a la adecuada. Bueno, pues este fue el clima en el cual pues algunos pioneros, algunas pioneras, propusieron que para gestionar algunos conflictos, muy especialmente las separaciones y muy especialmente con hijos, pues había un método que era milenario, que era la mediación, y que en algunos países, en algunos lugares, se había formalizado como una profesión. Obviamente todo el mundo sabía que la mediación existía desde siempre, pero como profesión, como actividad profesional, pues hubo determinadas personas, bueno, y en nuestra profesión es justo reconocer a Trinidad Bernal, que fue probablemente el referente durante muchos años al comienzo, que
propusieron retomar esta figura, repito, milenaria, que está presente en muchas culturas, como sabéis, para la práctica de la gestión y la resolución de conflictos. Paso entonces al segundo momento de cómo veo yo lo que he vivido en estos años, para entender, o no sé si entenderos, por lo menos compartir con vosotros cómo veo el momento actual. Yo creo que ha habido como tres grandes etapas en estos años, desde que los años 80 pues empezara a divulgar la idea de la mediación hasta el momento actual. La primera etapa, que sería la etapa pionera, la etapa de aparición, pues fue fundamentalmente en los 80, finales de los 80, principios de los 90, y es el momento en el cual lo que predomina es hacer ver la filosofía de la mediación, hacer entender que no era necesario acudir a que alguien decidiera por ti elementos tan importantes como ver a tus hijos, como repartirte tus bienes con una persona con la que no quieres continuar, o resolver problemas de herencias, cuestiones de este tipo. Entonces fueron años digamos complejos para la mediación, porque no había un amparo y no estaba muy generalizado. Existía unas menciones jurídicas, yo no soy experto, pero existían menciones jurídicas en el ordenamiento jurídico sobre la mediación, la conciliación y el arbitraje. Yo recuerdo cuando empecé a dar clase sobre estas cosas a principios de los 90, en el 90, estuve buscando y había algo de legislación que orientaba un poquito sobre estas figuras que ya existían en Europa y en América, pero esta primera fase, pues los psicólogos, que había muchos en aquel momento del grupo, eran, yo creo que mayoría, algún trabajador social, pero sobre todo psicólogos, pues lo que se preocupaban era de hacer ver que esto se podía, que las personas teníamos la capacidad para asumir, resolver nuestros conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales. La segunda fase, que es la fase central de la mediación, pues serían los años 90, por redondear, finales de los 80, principios de los 90, cuando empiezan las leyes de mediación en las distintas comunidades autónomas, y es el momento en el que se extiende desde el punto de vista más técnico. Es cuando se empiezan a elaborar manuales, cuando se empiezan a introducir en las universidades de forma sistemática. Yo tenía la suerte que en mi facultad de hacía muchísimo tiempo había una asignatura que se llamaba Psicología Social del Conflicto, que la mediación prácticamente no la abordaba y que trataba temas pues básicos, grandes teorías de los años 30, 40, 50 sobre el conflicto social y sobre el conflicto psicológico. Entonces lo que tuve suerte de caer ahí en esa asignatura, porque se fue el profesor que la daba, y entonces ahí fue cuando yo, en aquellos años, principios de los 90, viví una etapa de expansión desde el punto de vista de la producción, sobre todo académica, y de expansión de formación de mediadores. Entonces yo recuerdo que esos primeros años 90 fue los años en los que se empezaron a formar grupos de personas que trabajábamos en gestión de conflictos, que proponían pequeños programas de mediación que se ponían en prácticas pues, sobre todo en el ámbito familiar y muy especialmente en el ámbito escolar. Todo lo que la gente que empezamos en Educación para la Paz, con los vientos de los 80, del pacifismo de los 80, pues estábamos ahí en esos equipos. Esa segunda fase fue, yo creo que ha sido un momento en el que ha habido una retroalimentación entre el mundo de la universidad y el mundo laboral, como suelen pasar en estas cosas. Es decir, normalmente las ideas pueden surgir fuera de la universidad, por supuesto, pero los universitarios nos las apropiamos a través de las investigaciones y las popularizamos a través de las revistas, de los congresos. Entonces, había prácticas de mediación no necesariamente universitarias, existían en España a finales de los 80 y principios de los 90, se asumió por la universidad, se empezó a divulgar y luego se comenzó ya la práctica especializadora. Entonces fue cuando surgieron en los años 90, lo sabéis todos porque algunas caras que veo aquí os formasteis en aquellos años, fueron cuando surgieron los primeros cursos de especialización en mediación, que inicialmente no eran máster, luego se hicieron títulos propios y se fueron expandiendo. Entonces esa segunda fase fue la que generó un ambiente propicio para que se expandiera en esta última
etapa la mediación prácticamente a todos los campos, porque no solamente se empezó profesionalmente a ejercer la mediación, aunque todavía no estaba regulada en muchos lugares. Empezaron las leyes, ya sabéis, la catalana, la canaria, hubo varias que se adelantaron, pero en muchas comunidades no había leyes y mediaban psicólogos, algunos abogados, ahora hablaré de los abogados, algunos trabajadores sociales, la mayoría, creo, en aquella época, porque no tengo datos empíricos, pero éramos psicólogos, y fue el momento en el que la combinación de formación universitaria con algunas iniciativas que, sobre todo, ayuntamientos y algunas comunidades autónomas veían con muy buenos ojos, porque eran bastante eficaces, cuando se generalizó y se extendió la mediación hasta finales de los 90, principios de los años cero, que la llamo yo, porque curiosamente del 0 al 10 y del 10 al 20 no tenemos una palabra que defina. Yo llamo los años cero y los que estamos ahora los años 10, porque eso de principio de siglo ya me suena raro. Bueno, pues los años cero, del 0 al 10, fue los años de la absoluta expansión de la mediación. Esa sería la tercera etapa en la que yo creo que estamos ahora, o terminando esta, que es la época del éxito de la mediación, en un sentido, yo creo que teórico y práctico. La mediación que se fue consolidando a finales de los 90 y que en distintas comunidades autónomas se reguló a través de leyes, se formaron asociaciones, se formaron profesionales en los años cero, del 2000 al 2008, 2009, fue un tiempo, digamos, de absoluta expansión. Yo, en este periodo del 2000 al 2007, 2006, pues vi como prácticamente todas las universidades crearon sus títulos propios. Esto fue también curioso, y ya estamos en una época que todos conocemos, porque veo gente joven y hablar de los 80 pues le suena cosa de sus padres, pero bueno, ya ahora del 2000 a 2010 todos los que estáis aquí lo habéis vivido. En esos años se generalizó en todas las universidades cursos de formación, algunos oficiales, otros títulos propios, y empezó también la actividad privada de formación en las universidades privadas. Entonces, esa expansión universitaria pues provocó un efecto que suele suceder con todas las áreas que emergen primero de una forma tímida, pero que arraigan bien en la población, y es que hay un momento en que se multiplica tanto el número de personas formadas que ya no tiene la sociedad la capacidad de absorción profesional que podía tener pues los años 90. Los años 90, yo recuerdo que a mis alumnos pues les decía que hicieran los cursos de formación especializada en mediación, porque yo lo notaba por las prácticas. Cuando nosotros contratábamos, yo llevaba las prácticas en aquella época en la facultad, cuando nosotros contactábamos con las instituciones, pues había instituciones que nos demandaban, oye, que necesitamos gente, y en el ámbito de la mediación se demandaba muchísimo. En aquellos años, algunos de las que veo aquí, antiguas alumnas, pues empezaron a trabajar en estos sitios nada más terminar las prácticas. ¿Qué pasó? Que hubo una expansión enorme de personas formadas, de personas convencidas de la utilidad de la mediación, y como sucede en todos los ámbitos que tienen un cierto éxito, pues normalmente cuando se saturan o casi se saturan, suceden dos cosas. Esto sucede no solo con la mediación, sino absolutamente con toda la actividad digamos profesional. Las personas que tienden a proteger sus puestos de trabajo, proteger, digamos, su campo. Se exige una sobreespecialización para incorporarse, y al mismo tiempo la segunda característica es que la mediación intenta expandirse a ámbitos que normalmente no tenían, prácticamente no tenía relación. Por poner un símil, con la psicología en España pasó exactamente lo mismo. Yo no lo viví porque no soy tan mayor, pero sucedió exactamente igual. Inicialmente había un campo y luego se ha ido expandiendo y sigue expandiéndose por un crecimiento absolutamente natural de personas competentes, bien formadas, que quieren aportar a la sociedad. Bueno, pues ese es el momento actual, que es el tercer y último punto, para luego después dar paso a las intervenciones. Pues yo lo veo que tiene a mi juicio, tres rasgos característicos. El primero es el que acabo de decir, la expansión. Ha habido una expansión extraordinaria de la mediación, motivada por varios factores. Ya he dicho, nada más empezar, factores que estaban presentes cuando emergió, factores culturales,
la posmodernidad, la idea del mundo, una nueva concepción del conflicto. Yo cuando explico lo que es el conflicto me gusta siempre dar una larga exposición, una larga charla sobre cómo ha cambiado la idea de conflicto en los últimos 30-40 años. Y ha habido un cambio espectacular, absolutamente espectacular, de cómo se entienden los conflictos ahora a cuando yo era niño o cuando era adolescente. Ha cambiado de forma espectacular, centrándose más en los aspectos subjetivos que en los objetivos. Se ve como necesario, en lugar de entenderse que antes no hacían falta los conflictos, se remarcan los aspectos positivos frente a los negativos, se ve como oportunidad y no como una desgracia. En fin, ha habido un cambio espectacular en el concepto de conflicto. Esta primera idea de éxito de la mediación amparado por el ambiente cultural es algo que con mi propia biografía me sorprende. ¿A dónde llega la mediación ahora? Si pienso no cuando yo era niño, sino cuando yo empecé en esto. Si a mí me dicen en los años 80 que el Colegio de Notarios va a hacer cursos de mediación y que va a promover la formación de los notarios, pregunto qué has bebido antes de llegar aquí. Era absolutamente impensable, por ejemplo, los notarios, la institución que... espero que ningún notario de la sala se moleste, pero la institución que certifica, no es que sea la normalización, sino que certifica, como decía Benedetti, da fe de vida. Es decir, que tú llegas allí y dices que estoy vivo, y si el notario dice que está vivo, es que está vivo. Es decir, la institución que certifica la realidad, que pudiera estar en la lógica del intercambio de subjetividades de la mediación, ¿no? Entonces, cuando yo el año pasado, hace 2 años, que coordino los cursos de verano en el área de Ciencias Sociales de la Complutense, los notarios me dijeron que lo iban a hacer sobre mediación, pues no digo que me dio un síncope, pero indica hasta dónde ha llegado el concepto de mediación a calar. Por ese extremo y por el otro extremo, pues por el otro extremo más apegado a ámbitos absolutamente, no digo ajenos, pero que también podría ser extraño, pues asociaciones de jóvenes, de adolescentes. El otro día, pues en una asociación de uno de mis hijos, de estos de los Scouts, pues me pidieron también un curso sobre gestión de conflictos. Lo sabéis todos porque, sobre todo la gente más joven, estoy seguro que los que estáis en el mundo de la mediación dais cursos en las asociaciones y en los sitios más insospechados. Entonces, este primer rasgo de la absoluta expansión a todos los ámbitos es una característica de ahora. Tiene una ventaja obvia, y es que la gente que se va formando, aunque no encuentra, pues como en los años 90, en un centro de mediación autonómico o municipal, como había entonces, que había en varios municipios, o no digamos estatal, pues va buscando cómo ir saliendo adelante con cursos de formación, con mediaciones en distintos ámbitos. Ese es el primer rasgo. El segundo rasgo es un rasgo más, a mi juicio, más teórico, y es que el éxito de la idea de que podemos llegar a un acuerdo, los principios básicos de la mediación, que manejando determinados elementos técnicos, manejando determinados conocimientos, podemos llegar a resolver conflictos, y sobre todo esta idea un poquito naif, un poquito de película americana, de que todos los conflictos pueden ser ganar-ganar, pues asociado a la idea de mediación, ha hecho que el concepto de mediación se generalice a campos que no tienen nada que ver, a mi juicio, con la mediación. La mediación se entiende desde, por lo menos, de siempre. Por supuesto, se puede decir, ya he dicho que estamos en el mundo de la posmodernidad, se puede decir que esa es su verdad, la mía es otra, pero se entiende que tiene que haber dos partes con capacidad de negociar, y que hay uno en medio que intenta de una forma neutral, imparcial, pues poner de acuerdo a partes que pueden negociar. ¿Qué ha sucedido cuando se ha generalizado la idea de mediación y ha tenido tanto éxito? Pues que ahora se llama mediación a cosas que en realidad no hay capacidad de negociación. Hay una autoridad que decide y que da asistencia, que apoya, pero que no está mediando. Entonces, el concepto de mediación social, que se emplea prácticamente en todos los ámbitos, o en ámbitos, esta mañana, sin ir más lejos, probablemente porque tenía que dar la conferencia esta tarde, pero me ha llamado la atención en la radio, no sé si era Radio Nacional o la SER, una de las dos, que normalmente escucho las dos, pues a propósito del suceso de ayer de Cataluña, ¿no? Pues va a haber un proceso de mediación, lo he oído en una de las dos cadenas,
¿Qué sucede? Que el concepto es un concepto estándar que suena bien y que es sustitutivo de algunos elementos como que se han agotado a lo largo de los años, como intervención social, trabajo social, no digamos asistencia social, algunos elementos que ya suenan añejos, ya suenan un poco como que no están en el mundo actual. Entonces se ha generalizado la idea, el concepto de mediación, y a muchísimas cosas se le llama mediación, que bueno, ¿por qué no? Se le puede llamar, cualquiera puede utilizar el lenguaje como le parezca, pero yo creo que de una forma un poquito inadecuada. Y se hace básicamente, a mi modo de ver, por el éxito que ha tenido esta idea en otros campos. Y el tercer elemento del que tengo menos conocimiento, pero que es obvio por lo que me llega y por las invitaciones que a veces me hacen de algunas asociaciones, de algunas universidades, es que es un momento de organización, de institucionalización y de luchas lógicas y legítimas por cubrir huecos, por asumir determinadas competencias, determinados ámbitos. Entonces, yo veo varias asociaciones de carácter estatal, muchas asociaciones de carácter autonómico, muchas asociaciones pequeñas, grupos que digamos que pugnan por institucionalizar la práctica de la profesión. Este tercer campo, que es el campo que a mí me interesa menos, por supuesto por una cuestión absolutamente de privilegio de vivir de la universidad y por tanto no tener que estar como cuando trabajaba fuera todos los meses pensando en cómo pagar la hipoteca y los garbanzos y por tanto buscando cómo mantener clientes, mantener vínculos, pues me interesa menos, pero yo entiendo que es necesario y que en el momento actual es un rasgo que se caracteriza por la normativización de las leyes y por una cierta orientación, no digo dominante, no lo sé, eso ahora lo hablamos si os parece, pero del mundo del derecho sobre de la psicología, es decir, el lenguaje de la mediación, que yo antes manejaba en todos los ámbitos, todo lo que leía, se va haciendo más jurídico y no hay más que ver. Por supuesto las leyes tienen que tener un lenguaje jurídico, no faltaba más, pero uno lee la ley del 5 que todos conocéis, 2012, y madre mía, en fin, leer el segundo párrafo y dices, esto exactamente, entiendo lo que quiere decir, pero como que se aleja del lenguaje habitual del mundo de la mediación durante estos últimos 15 o 20 años. Bien, y la tercera parte, y con esto termino, quería solo unas pinceladas de lo que yo intuyo que está sucediendo en algunos ámbitos de la mediación repito, no es un estudio sistemático, sino más bien por el vínculo de amistad y de colaboración en formación y en algunas cosas que me piden de otros ámbitos de la mediación que no sea específicamente la familiar. En el ámbito de la mediación familiar está absolutamente consolidado el campo de las separaciones, tan consolidado, bueno, eso no quiere decir que haya muchísimos lugares donde se oye hablar por primera vez de mediación. En el ámbito rural hay muchísimos lugares donde no se conoce que exista la posibilidad de mediación y donde cuando se separan las parejas van al abogado y el abogado, ahora hablaré de los abogados con el mayor cariño, pero el abogado no le explica la posibilidad de que no ponga una querella y que no vaya por la vía jurídica del pleito. Existe, por supuesto, en muchos lugares, repito, y especialmente en el sector rural, todavía muchísimo campo para la intervención en separaciones familiares, pero donde vive la inmensa mayoría de la población, que es en las grandes ciudades, en las ciudades en general, la separación familiar, la mayor parte de población joven, que es la que más se divorcia, aunque ahora sabéis que la tercera edad es un sector emergente en el campo de la mediación. No digo que se formen en la mediación, que también habrá gente que se forme y que quiera ocupar su lugar profesional, pero digo como protagonistas está creciendo bastante el número de parejas de más de 65 o 70 años que se separan, que antes solo pasaba en las películas de Bergman, ¿verdad?, que se separaba a la gente mayor. Pues ahora es un campo donde hay bastante, iba a decir bastante trabajo, me suena un poco frívolo. Bueno,
está consolidado, a mi juicio, en la vía de la separación. Hay un campo en la mediación familiar que ahora mismo está, por lo menos en el ámbito académico, está trabajándose y debatiéndose, que es la mediación entre padres e hijos, que es muy compleja, porque choca con esta idea central de la mediación, del equilibrio de poder, y porque es complicado el establecer una vía a través de un profesional, pero es un campo que se está debatiendo bastante en el campo de la mediación familiar, así como las herencias, que siempre han sido objeto de mediación, pero que en los últimos años pues están llegando mucho más que antes, sobre todo por razón de tiempo, porque las herencias generalmente en el mundo clásico de la judicatura se tiran años y años y años, y como normalmente la gente mayor, cuando recibe la herencia, pues tampoco tienen para estar 15 o 20 años a ver quién se queda con la finca del abuelo o del padre. Bueno, hay otro elemento que veo también muy presente en el campo de la mediación familiar, que caracteriza, a mi juicio, el momento presente, y es que hay muchos profesionales que son mediadores y terapeutas de pareja al mismo tiempo. Esto en los años finales de los 90, principios de los años cero, del 2000 a 2007 o así, que fue cuando esto empezó a venir, digamos, a declinar, pues había mucha gente que dejó la terapia, que dejó el ámbito de la terapia familiar y se metió directamente en la mediación. Ahora bastantes profesionales pues hacen las dos labores. Muchos centros de mediación, y dentro de unas semanas os comentará el director de uno de ellos, lo tienen ya institucionalizado, y entonces cuando viene la gente hacen un decalaje y entonces deciden si van a la mediación clásica para separarse o van a apoyo psicológico, terapia o algún otro tipo de servicios. Bueno, ese es un elemento. Después, en otros campos que tengo una cierta relación, en el momento actual, por ejemplo, la mediación penal no termina de consolidarse. No termina de consolidarse porque ha habido varias iniciativas, pero no ha calado con la misma fuerza que la mediación familiar. Ha habido varias iniciativas y todavía siguen funcionando, por supuesto. Seguro que muchos de vosotros conocéis algunas de un cierto éxito, pero al igual que la mediación familiar, este concepto más cultural iba de la mano o iba a favor de la corriente, la mediación judicial, el ambiente cultural no va en esa línea. Es decir, cuando yo me formé como psicólogo, los que defendían la versión clásica de la psicología jurídica del castigo eran minoría, eran los raros, que tú decías, no, todos estábamos por la rehabilitación, una esperanza en que todo el mundo, pasando por un programa adecuado, iba a ser otra persona, que los psicólogos podíamos modificar actitudes, conductas, y que por tanto esta visión de que una persona no tenía que ir a la cárcel o a los programas penales para castigarle, sino para rehabilitarle, era absolutamente mayoritaria. Pero absolutamente mayoritaria. Era anecdótico el psicólogo, el trabajador social o asistente social en general entonces, que defendía que, que estén ahí y esto es muy difícil que salgan adelante porque esto no tiene cura, y esto era una cuestión muy popular, pero fuera del ambiente profesional, no dentro del ambiente profesional. Los momentos que corren no es un viento favorable para la mediación penal. La mediación penal necesita de algún modo también de que haya un ambiente cultural que entienda la posibilidad de recuperación, especialmente de los chicos jóvenes y de personas que han vivido en ambientes complicados. Por tanto, no acaba de arraigar, repito, porque aunque hay una cierta aceptación y el mundo político y jurídico le parece correcto, no en casos extremos, no en casos de asesinatos, pero en casos de robos, temas de drogas y demás, se ve con buenos ojos que se reduzca pena a través de procesos de mediación con la víctima. No hay un ambiente muy proclive y por tanto yo creo que no ha acabado de arraigar por eso. Pero hay, creo que, un campo muy abonado para que jóvenes profesionales con ilusión y con ganas puedan lanzar programas de mediación penal que pueden, yo creo que, calar, aunque repito, es un campo de todos modos también bastante duro para las personas que lo trabajan. Yo, cuando me piden consejo mis alumnos, les digo que es maravilloso, pero que hay que tener fuerza, ánimo y mucha ilusión. Luego, el ámbito de la mediación escolar también se ha generalizado, pero desde el punto de vista profesional
digamos, profesional en el sentido de cobrar dinero, porque antes se entendía, cuando decías profesional, pues todo el mundo entendía que profesional es que te ganaban la vida y que cobrabas, pero ahora hay gente que dice profesional y que no gana dinero, entonces trabaja y no cobra. Entonces esto, que para mi generación era algo absolutamente inconcebible, pues ahora parece que se puede entender así. No estoy criticando en absoluto el voluntariado, sino que hay actividades profesionales que tienen que ser, por supuesto, profesionales en el sentido de que la gente viva de eso. Pues desde el punto de vista profesional, la mediación escolar pues no ha calado y no se ha instaurado un cuerpo, digamos, de mediadores escolares con suficiente peso como para ir generando espacios. Pero es un terreno idóneo, el de la mediación escolar, para arrancar a quienes les gusta la mediación. Entonces, prácticamente todos los colegios, bueno, todos no, pero muchísimos institutos de enseñanza media tienen programas de mediación donde contratan puntualmente, sobre todo a jóvenes egresados, que hacen cursos de formación. Esto es muy típico de todas las carreras de psicología, por lo menos en Madrid y Castilla-La Mancha, que es lo que más conozco, que mandamos a estudiantes a institutos, arrancan un programa de mediación o lo consolidan y a los 3 años nos vuelven a llamar, porque sucede con la mediación escolar que normalmente se forma a escolares y obviamente a los 2 años el niño pasa a bachillerato o se va del colegio y entonces se rompe de algún modo esa lógica. Entonces, sin ser un campo atractivo desde el punto de vista profesional, es un campo muy atractivo para el arranque en el mundo de la mediación. Y luego, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, la mediación comunitaria, que a finales de los 80 y principios de los 90 tuvo un arranque muy potente con algunos programas que hicieron algunos colegas de la Autónoma y que fue un periodo muy ilusionante. Yo colaboré en algunos de estos. Tuvo un bajón coincidiendo con la expansión de la mediación familiar, tuvo un cierto bajón y ahora está también resurgiendo, a mi juicio, de sus cenizas, fundamentalmente por todo lo que tiene que ver colectivos que no hablan nuestro idioma. Es decir, los mediadores culturales, los mediadores de colectivos, de personas que no hablan el español y que entran en ámbitos de conflicto social, de conflicto vecinal, pues hay, sobre todo en el ámbito municipal, varios ayuntamientos que han tomado iniciativas de formar y contratar de una forma eventual a mediadores culturales de distintas nacionalidades. Entonces ese es un campo que también tiene un cierto atractivo para nuestra profesión y en general para los mediadores. Y ya termino con lo que había comentado de comparación con nuestros colegas amados abogados y gente del mundo del derecho. Yo, puesto que estoy en el colegio de psicólogos y sé que me vais a defender cuando salga un abogado a meterse conmigo, pues para mí la relación de la mediación con el mundo del derecho, para mí mi vínculo con el mundo del derecho ha sido la mediación, porque yo prácticamente, por supuesto, he trabajado cuando estaba fuera de la universidad con trabajadores sociales, con educadores, con maestros, bueno, con muchas profesiones, pero con el ámbito jurídico pues no tenía mucho vínculo. Y a través de la mediación lo he conocido a fondo, porque, como sabéis, el mundo de la mediación, además de abogados y psicólogos, que somos mayoritarios, pues hay otras profesiones, pero abogados y psicólogos son los dos ámbitos de formación más presentes de la mediación. ¿Cómo he visto yo nuestra profesión respecto al mundo del derecho de la mediación? Bueno, al principio, en esta primera etapa que decía yo de pioneros, el mundo del derecho nos despreciaba. En fin, aunque ahora digamos que sea todo súper popular, que hasta los notarios hacen mediación, pero yo recuerdo los primeros años pues que ridiculizaban a los psicólogos, pero con una sensación de un poco paternalista. Y os voy a contar algo que yo creo que hubo gente aquí hace 10 años que estuvo en esa reunión, cuando se formó la Asociación de Mediación y Cambio, que se hizo en el Colegio de Psicólogos en el Nacional. Pues invitaron a una jueza, que yo no sé por qué invitaron a esa mujer, pero bueno, la invitaron a una jueza, y estaban 2 o 3 colegas, el presidente del colegio, estaba, me parece, mi compañero Fernández Dol, en fin, había varios colegas psicólogos y la jueza. Y entonces la jueza dijo: yo no creo en esto de la mediación. Dice: vosotros, porque no conocéis el género humano. Si estuvierais en mi juzgado todos los días, os daríais cuenta que esto de la mediación, pero que no, hombre, que no.
pero con este tono que yo decía, ¿y esta mujer? Luego he visto en la prensa a otros jueces y he visto que hay más gente hablando de ese modo y con ese tono así chabacano. Pero nos regañó diciendo que éramos unos, en fin, unos ilusos y que esto era una cosa pues de nuestras influencias hippies y demás. En esta primera fase, el mundo del derecho, repito, veía con un cierto desprecio. De hecho, algunas personas del mundo del derecho que apostaron por la mediación, pues como mi compañera Leticia, que es la directora del máster de abajo de Trabajo Social, pues fueron, vamos, vituperadas por todos lados, les dieron por todos lados porque consideraban que era como una especie de traición a la profesión, externalizar algo que era propio del derecho. Eso fue cambiando en la segunda fase de la que he hablado y cambió, a mi juicio, por unas condiciones objetivas clarísimas. El mercado de la mediación iba en aumento y prácticamente psicólogos y trabajadores sociales, pero sobre todo psicólogos, lo estábamos monopolizando. Por supuesto había abogados, naturalmente que había abogados al principio, pero vamos, eran muy pocos, muy pocos. Eso que supuso que el mundo del derecho reaccionó principios de los años cero y sobre todo a mitad de los años cero, es decir, los años 2004, 2005, y entonces empezaron a arrancar másters fundamentalmente desde el mundo del derecho. Algunas facultades, algunas universidades, pues se da mediación en derecho, no en psicología o en trabajo social como la nuestra, y entonces el derecho fue entrando hasta un punto que yo no tengo datos estadísticos, pero yo creo que ahora puede que sea mayoritario el mundo del derecho en cuanto a mediadores registrados. Puede ser, porque ha sucedido algo, repito, sin datos estadísticos, y por favor no lo toméis como una verdad, sino como una impresión por mi experiencia. Lo que está sucediendo es que en los últimos, ya en los años 10, desde que ya nos consolidamos en la crisis, pues muchos abogados entienden que esto de la mediación no es que sea una cosa hippie de los psicólogos, sino que es lo que han hecho ellos toda la vida. Pero bueno, ¿cómo vienen aquí los psicólogos a hablarnos de mediación? Si yo siempre he hecho mediación. O sea, ahora muchos abogados entienden que su trabajo como abogados ha sido siempre trabajo de mediación. Cuando yo he hablado con algunos que tengo confianza, le digo, ¿y eso cómo es? Hombre, yo de toda la vida, con mi cliente, he tratado de negociar con el contrario, digo, y eso le llaman mediación, es decir, tú representas a una parte y negocias con el otro para llegar a un acuerdo con tu cliente. Bueno, pues se han dado cuenta, a mi modo de ver, que es un campo absolutamente imparable y que el mundo social, que la vida social no necesita estar tutelada por el mundo jurídico, que lo necesita absolutamente. Yo soy el primero que lo defiende a capa y espada para mantener la lógica de la sociedad. O sea, la ley es la garantía de la libertad, la ley es la garantía de la igualdad, y por tanto necesitamos que exista una infraestructura potente del mundo jurídico que se imponga desde su ámbito de poder, pero al margen de la ley, las personas, eso lo hemos creído y lo hemos consolidado siempre los psicólogos, pueden llegar a acuerdos, pueden resolver sus conflictos sin necesidad del amparo de la ley. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis, nos quedan como unos 10 minutos más o menos para, si queréis hacer alguna pregunta, alguna aportación al respecto. Hola, muchísimas gracias por la conferencia. No sé si se oye. Sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho y bueno, yo me gustaría muchísimo si nos pudieras extender algo sobre la parte de mediación escolar, qué tipo de mediación, cómo poder proponerle a un instituto, a un colegio, un programa de mediación, si es solo entre alumnos o también se barajan a veces los padres, los profesores. Con mucho gusto. Gracias. Además es un campo que a mí me gusta mucho, es la mediación escolar. Hay programas muy consolidados. Hay una compañera que conozco bien, que se llama Carmen Boqué, que es una profesora catalana, que ha escrito varios manuales explicando programas de mediación que te recomiendo. Y hay varias iniciativas también aquí en Madrid de mediación escolar, o sea que textos de mediación escolar existen bastantes. La dinámica habitual
salvo en asociaciones más o menos consolidadas, por ejemplo, colegios que están vinculados por una orden religiosa o que forman parte de una asociación tipo Hogar del Empleado, que tiene sus propias redes y sus propios contactos, pero los colegios normales, un instituto de un barrio o de un pueblo, casi siempre funcionan del siguiente modo. Algún antiguo alumno o algún padre se acerca al jefe de estudios o al director y le cuenta, le explica, aunque no hace falta explicárselo porque la mayor parte de directores y jefes de estudio conocen de sobra la mediación escolar, y habitualmente lo que se suele hacer es un programa de formación. Normalmente como suele funcionar es así. El instituto busca un poquito de dinero para pagar el programa, o algo que tenga de sus fondos cuando les queda, o su propia institución, si son institutos religiosos, pues tienen de sus propias instituciones religiosas, y entonces se hace un programa de formación que es para profesores, básicamente. Y estos profesores, con la ayuda del psicólogo, en este caso, puesto que somos psicólogos que estamos aquí, pues hace un programa de formación para los alumnos. Entonces se forma primero a los profesores, se les explica la lógica de la mediación, y luego después los profesores son los encargados de formar con la ayuda del psicólogo a los alumnos. Muy frecuentemente lo que se valen es también de personas que están haciendo las prácticas, de psicólogos que están haciendo prácticas en ese instituto. Entonces el programa generalmente, la inmensa mayoría o todos los programas funcionan para niños, para adolescentes. Pero en muchos otros programas se hace también mediación entre profesores y mediación entre profesores y padres, que es lo que más demandan. La demanda de mediación entre profesores no suele ser, en los que yo he participado, no suele ser exitosa. No suele ser exitosa porque pues es como cualquier empleo. Es decir, yo en mi departamento tengo mis conflictos con un compañero y entonces me resulta un poquito extraño que venga una persona de fuera a mediar con otro profesor por quién se queda con el despacho o por quién cobra no sé qué cosa. Normalmente no suele tener un buen arraigo entre los profesores, pero los dos ámbitos de aplicación estrella son el de los chicos, que suele funcionar muy bien, porque los profesores lo reciben como una forma de apoyar las tutorías. Al ir explicando lo que es la mediación, al ir explicando cómo resolver conflictos, lo que están haciendo los profesores es su labor de tutoría, una labor educativa. Y luego, a veces, cuando surgen conflictos, al derivarlos a los mediadores, que son los propios chicos, también les ayudan a ellos a resolverlo y demás. Entonces, ese campo, por supuesto, es el 80%. Y luego después, en muchos institutos, funciona también mediación con padres y profesores. Entonces eso suele suceder cuando hay casos pues, de expulsiones, pero repito lo que he dicho nada más empezar cuando hacía la exposición. Como no es un dinero que puedan destinar de una forma constante como un centro de mediación o como un ayuntamiento, sino que suelen ser algún fondo que tienen para un proyecto concreto, no pueden mantener una lógica de mediación en el tiempo. Entonces puede que a lo mejor dure 3 meses el programa o 4 entre la formación inicial y luego el desarrollo de la mediación con los chicos, y ahí se introduzcan algunas mediaciones con los padres. Pero suele ser un programa, repito, muy, muy atractivo para la gente que empieza, porque es raro, todos los que he participado en general han quedado muy satisfechos los profesores y los alumnos. Creo que nos da... Gracias, Florentino. Muchas gracias por la conferencia, y a mí me ha parecido interesante, se ha abarcado diversos puntos y aspectos de la mediación, tanto históricamente como funcionalmente. Echo de menos la laboral. Ya sé que legalmente está pendiente de desarrollo reglamentario, etcétera, etcétera, pero sin embargo hay muchísimos aspectos en la vida laboral donde la mediación está presente y se sigue, y yo creo que hay que dedicarle alguna atención a ese tema, porque todos pertenecemos a empresas, es decir, conflictos entre compañeros o jefes con empleados o empleados entre sí o empleados con jefes, los hay continuamente. Yo toda mi vida he estado en el ámbito laboral, pero y ahí hay un gran campo, sin duda alguna, independientemente del desarrollo legal y reglamentario, que efectivamente ya en algún coloquio pues está claro que se lo tienen reservado probablemente para las grandes corporaciones, tanto empresariales o patronales como sindicales, pero sin embargo tienes toda la razón, y donde sería muy buena nuestra intervención como psicólogos.
Tienes toda la razón. Yo había apuntado tanto la laboral como la sanitaria, que es un campo también emergente, pero son campos en los que yo no tengo ninguna experiencia. He dicho nada más empezar que iba a hablar de algunas cosas que tengo más, pero por supuesto el campo de la mediación laboral es un campo no solamente interesantísimo, sino con una gran proyección. Porque además se han metido la parte, digamos, del mundo empresarial y el mundo sindical también. Entonces ahí hay un campo también muy atractivo para jóvenes licenciados, para jóvenes egresados, por ejemplo en el campo de los sindicatos, donde hay mucha formación en torno a la gestión y mediación en conflictos, no solo en los conflictos clásicos, como tú conoces muy bien, entre empresa y trabajadores, sino también dentro de las propias empresas. O sea que es un campo muy atractivo. No lo he abordado como otros campos porque yo nunca he estado en mediación laboral y no me gusta, digamos, hablar de lo que no controlo mucho. No, únicamente era una observación para que quedara constancia de que hay un gran campo. De la misma manera que en el terreno civil hay un grandísimo campo que es el de la mediación en empresas familiares, que eso es inmenso. O sea, sí, eso sí, por ejemplo, llega mucho a mediación hermanos, familiar. Cuñados, etcétera, y eso llega mucho al ámbito, por ejemplo, de las empresas familiares, porque casi siempre, el otro día en una reunión de estas cosas, pues casi siempre conlleva también, cuando hay conflictos en empresas familiares, muchas veces están asociados a divorcios. Entonces van en el mismo paquete, repartir la empresa, que además del matrimonio están los cuñados. Y entonces es un campo efectivamente muy potente. Igual tampoco he hablado de un campo interesantísimo y con una importancia radical en la vida contemporánea, que es la mediación política. No lo he abordado. Yo he asesorado una vez este campo, pero ese yo sé que es muy difícil acceder, porque para eso tienes que ser expresidente de algún país importante, de Finlandia, de Estados Unidos, o haber sido una persona muy relevante en el mundo político, como para que te llamen para una cosa de este tipo, Premio Nobel de la Paz o algo así. Creo que nos queda tiempo para una última, si hay alguien interesado. Allí detrás. Buenas tardes, me ha gustado muchísimo su discurso. Mire, al nada más escucharle, inmediatamente me surgió la idea, es una experiencia, una profesión muy milenaria en Oriente. Casi, vamos, desde hermanito mayor, que ya vamos a coger anitos, y empezamos a hacer como mediadores entre los pequeñitos. Y es curioso, así vamos subiendo escalas superiores y exactamente emitimos el mismo rol. Me recuerdo, pues, palabras el abogado que le había dicho, pues toda la vida hemos hecho esto. Pregunta va orientado a últimos conflictos nuevos que surgió. Vimos la figura y la importancia de la figura de mediador, como por ejemplo la relevancia su estatus social o laboral. En caso, por ejemplo, con controladores aéreos, ¿no? Al final asignaron un mediador. La pregunta, ¿hasta qué punto tiene importancia el estatus del mediador y hasta qué punto su profesionalidad, su habilidad en este campo? En este ámbito, la respuesta que me va a dar, ¿puede funcionar perfectamente en ámbito también escolar? Pregunto. Bueno, ese es un asunto especialmente delicado, que para mí es muy sensible, porque claro, yo formo a chicos jóvenes. Entonces, por ejemplo, no es muy popular que un profesor diga, en algunos ámbitos, cuando ya tienes una edad, tienes el 80% o el 60% del trabajo hecho, en algunos ámbitos concretos. Y eso no lo da el conocimiento, eso lo dan las canas, es una cuestión puramente biológica. Es cierto que es para arrancar la mediación. En algunos ámbitos la presencia, la expectativa de las partes respecto al mediador condiciona la mediación. Yo creo que esto cada vez tiene menos peso, me explico. Cuando tú no sabes nada de mediación y cuando a ti te lo ha contado una amiga, una vecina, te ha dicho que no sé qué, que esto puede ser muy bien y tal, pero no tienes ni idea de qué va la cosa, y llegas a un sitio y ves a una persona más joven que tú, que te empieza a hablar, ya hay una cierta desconfianza de entrada. Eso no quiere decir que a los 5 minutos se haya disipado, pero
esto no solamente sucede con la mediación, en general, en todos los ámbitos, si tú tienes una expectativa de la que persona que está ahí es una persona experimentada, con una gran formación y con un estatus profesional alto, vas a estar más predispuesto a someterte, entre comillas, lo de someterte a su autoridad. Es decir, a seguir las pautas, aunque sean pautas acordadas, que define el mediador. Eso es una cuestión que a mí me daba mucha rabia cuando era joven y cuando estudiaba, cuando escuchaba estas cosas, pues yo decía, es que eso no tiene por qué ser así, le decía yo a mis profesores, porque el que sea una persona mayor no significa nada de que sea un buen profesional. Pero entonces me decían, igual que digo yo ahora, que esa es la primera parte. Es decir, ¿qué es lo que sucede con la mediación? Pues algo similar a lo que sucede con cualquier ámbito profesional. Si usted va al médico y le dicen, uy, este es un traumatólogo, pero extraordinario, ha estado estudiando no sé dónde, tiene no sé qué, tiene un equipo no sé cuánto, etcétera, en cuanto te pone la mano en la rodilla, empieza a funcionar la rodilla muchísimo mejor. No tiene que ver exactamente con la capacidad demostrada de la persona, pero la expectativa de profesionalidad, la expectativa de estatus es un elemento fundamental para la eficacia de la intervención. En todos los campos, por ejemplo, cuando yo explico a mis alumnos negociación, pues yo siempre les digo que es importantísimo el proceso previo a que te sientes, el proceso de qué tiene que saber el otro de ti, cómo te presentas ante el otro y cómo te presentas incluso físicamente en esa negociación. Eso condiciona la forma en que el otro va a entrar en intercambio contigo. Cuanto más un individuo que se tiene que ganar la autoridad en la mediación, no es como en el arbitraje, mucho menos con el ámbito judicial. El árbitro finalmente, cuando arranca el arbitraje, al final emite su laudo y te puede caer mejor, te puede caer peor, pero cuando se hace el arbitraje, al final él decide. En la mediación no, tú te tienes que ganar a esas partes. Entonces, todo el proceso de presentar una cierta autoridad, repito, la edad, el título que lleves colgado, si eres psicólogo, si has estudiado una maestría, si has estudiado doctorado, todos esos son elementos que valen los primeros minutos, pero tiene su importancia. Por tanto, el estatus profesional, laboral y humano del mediador influye muchísimo, muchísimo. Todos los que os habéis formado en mediación lo sabéis, y todos los que damos clase de mediación lo decimos siempre, que hay un componente de subjetividad en la apreciación del profesional que es importantísimo y que por tanto hay cosas que llevas puestas. Yo, por ejemplo, ahora he tenido que hacer una cosa en Colombia, pues de un proceso que un poquito complicado, que me presidió una chica de 20 y tantos años, psicóloga súper competente, probablemente mucho mejor profesional que yo, probablemente, no la conozco mucho, pero me habían hablado fenomenal. Pero ¿qué ha sucedido? Cuando he llegado yo, todo ha fluido de otra manera, por la edad fundamentalmente, por la edad. Ese es un elemento, repito, que todos los condicionantes, todos los elementos de estatus favorecen, pero por supuesto no te garantizan. Por muy mayor que seas y mucha pinta de profesor universitario, si no lo haces bien en los primeros minutos, todo se te viene abajo. Pero bueno, otras cosas tiene la juventud, por lo menos dejarnos algo a los mayores, que el primer momento tengamos cierta ventaja para la actividad profesional. Muchas gracias. Bueno, pues reiterar el agradecimiento a Florentino por haber compartido con nosotros esta horita de experiencias y bueno, recordaros pues eso, que la próxima cita, por si os interesa, es el día 27 de mayo aquí a las 5 y hablaremos sobre competencias y habilidades que el psicólogo aporta en mediación. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido.